Bueno, en este video vamos a trabajar con la planilla Excel y vamos a desarrollar primero el margen bruto de un cultivo de trigo, y vamos a efectuar un análisis de sensibilidad con, por lo menos con una variable, aplicando la funcionalidad que tiene el Excel para eso. Así que me voy al Excel y vamos a arrancar con una planilla en blanco, como ven ahí. Entonces voy a poner el título y vamos a desarrollar lo que se llama el modelo determinístico, es decir, asumiendo como si tuviéramos un conocimiento perfecto sobre todas las variables. Después vendrá la parte de colocar o analizar la aleatoriedad de las variables que sabemos contienen incertidumbre o contienen riesgo. En primer término, entonces, vamos a definir una celda donde ponemos precio, solamente un título para nosotros, digamos, para entender de qué se trata. Y acá vamos en esta celda, en este caso la C3, que le voy a poner con un color de celda amarillo, un amarillo bien poco marcado. Vamos a poner ahí el precio, que me voy a basar en la revista Márgenes Agropecuarios para los costos y para los ingresos. Por ejemplo, con el precio del mercado a término de enero 2021, o sea, el precio esperado, porque esto sería un margen bruto de planeamiento, si le estamos presupuestando, el precio esperado es $171, pongo 170, perdón, $170 por tonelada. Entonces escribo el número y a la derecha la unidad, para que cuando uno tenga que modificar ese dato se acuerde en qué unidades está definido la variable, ¿no? En este caso, dólares por tonelada. Abajo ahora escribo el rendimiento, dos puntos, me vuelvo a la derecha, acá de vuelta le pongo el color amarillo para indicar que es una variable primaria, una variable input del modelo, o sea, una variable que va a actuar como variable independiente para el análisis de sensibilidad. La marco también con un recuadro. Y el rendimiento, voy a poner más ancha la columna, el rendimiento vamos a ponerlo en 4 toneladas, 4, y a la derecha la unidad, toneladas por hectárea, el rinde esperado. Otro dato son los costos por tonelada, es decir, los costos que siguen a la cantidad producida, como por ejemplo el flete y la paritaria, que son los costos de carga y descarga del camión en la planta de acopio. Bueno, según los datos acá de Márgenes Agropecuarios, tenemos sumando ya en función de una tabla de tarifas de flete, sumando un flete corto de 30 kilómetros desde el campo a la planta y un flete largo de 100 kilómetros desde la planta de acopio al puerto de Quequén, estamos suponiendo, esos 30 de flete corto más 100 de flete largo serían 14,63, entonces voy a poner directamente igual, 14,63, esto está expresado en dólares por tonelada, son costos por tonelada, y a eso se le agregan 3,40 dólares de paritaria. Entonces pongo directamente más 3,40. Lo pongo así para que quede registrada la suma y me acuerde de qué números es que surge ese total. Pero en definitiva todo esto sería otro input más, así que lo pongo en amarillo, otra variable que va a actuar como variable independiente del modelo. Y esto está expresado en dólares por tonelada. Siempre es conveniente poner al lado la unidad para no confundirnos, y si es un input ni hablar, para tener el recuerdo de en qué variable, en qué unidad hay que ingresar esa variable. Bueno, después tenemos otros costos variables, pero en vez de ser variables por tonelada, son directamente variables en relación al precio y al rinde, o sea, al ingreso bruto. Entonces vamos a poner costos en porcentaje del ingreso bruto. Y acá tendríamos, según el modelo de márgenes, la comisión, que sería un 2%,
y impuestos, ingresos brutos y sellado, que serían 1,71%. Entonces voy a poner 2% más 1,71%. Al ponerle el signo de por ciento, ya lo está dividiendo por 100. O sea que el 2% en realidad es un 0,02 y el 1,71% en realidad es un 0,0171 al tanto por uno. En total es 3,71% el total de costos variables que siguen al ingreso bruto, es decir, que si cambia el precio o cambia el rinde, también estos costos van a modificarse, porque dependen del valor del grano producido, mientras que los anteriores dependen solamente no del valor del grano, sino de la cantidad de grano. ¿Por qué? Porque son como, por ejemplo, el flete, ¿no? Que me cobran tanto por tonelada. Bueno, esto no, ya tiene la unidad puesta que es porcentaje. A lo sumo podemos aclarar que es porcentaje del ingreso bruto, que ya lo habíamos puesto. Bueno, y finalmente tenemos los que serían costos fijos por hectárea, costos por hectárea, que en este caso serían los costos de implantación y protección del cultivo, que estarían, según esta revista, en $242 por hectárea para el modelo, uno de los modelos que aparece del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Esos 242 también son otro input que se puede a su vez desarrollar. Uno podría en otra parte de la planilla ir colocando la cantidad de insumos y las dosis por hectárea, y estos 242 en vez de ser un input podrían ser output de otra parte de la planilla. Pero acá para simplificar directamente lo ponemos como una variable independiente, como un input. Estos 242, por ejemplo, incluye la semilla, incluye los herbicidas, 2,4-D, glifosato, la fertilización de 160 kilos de urea por hectárea y diamónico, fosfato diamónico, a razón de 100 kilos por hectárea. Así que bueno, está completo el paquete tecnológico, tiene también algún fungicida, algún insecticida, tiene 2 pulverizaciones terrestres, una fertilización, la siembra directa también con fertilización, con fosfato diamónico, la otra fertilización es con urea al macollaje y una pulverización aérea. Todo eso estaría contenido dentro de los $242 por hectárea. Faltaría la cosecha puede ser fija, puede ser variable, puede ser un porcentaje del ingreso bruto, en ese caso habría que sumarlo al 3,71%. Supongamos que la cosecha fuera 8%, bueno, entonces habría que poner 3,71% más 8%, 11,71%. Pero en este caso vamos a ponerla a un valor fijo por hectárea en $54 por hectárea. Pero bueno, perfectamente podría ser variable también, o podría tener una parte fija y una parte variable en función del rinde. Y esto también lo ponemos como variable input, como variable independiente. Bien, faltaría si hubiera un alquiler que vamos a ponerlo en 8 quintales de soja, por ejemplo, y lo multiplicamos por, a ver qué precio, también vamos a poner el precio a término de la soja, por ejemplo, entre 2.25, 2.30, porque ya ahora subió un poco más, vamos a poner en $230 la tonelada. Entonces sería, en realidad si lo ponemos en toneladas, acá hay que poner en vez de 8, 0,8, porque son 8 quintales de soja por hectárea, o sea 0,8 toneladas, por $230 la tonelada. Y eso es lo que me daría $184 por hectárea. Y esto también estaría acá actuando como un costo fijo por hectárea. Dólares por hectárea. Bien, es otro input. Así que, bueno, le vamos a sacarle las líneas de cuadrícula en vista. Así nos queda directamente las cuadrículas que nosotros definimos. Bueno, estos serían los datos, todos estos serían las variables independientes
o input del modelo, que como ven hay que ingresarlas a mano y es un número que pueden modificarse, son variables, pero que el modelo no calcula, sino que necesita que se ingresen. Y ahora vamos a ir con las variables intermedias o con las variables finales de salida o output o variables también dependientes. Empezamos por el cálculo del ingreso bruto. Lo vamos a hacer todo por hectárea, o sea que no hace falta definir la cantidad de hectáreas porque lo vamos a hacer por hectárea. Después si no quiere lo multiplica por la cantidad de hectáreas que esté pensando realizar. Bueno, el ingreso bruto, pongo el signo igual para escribir la fórmula, va a ser directamente el precio multiplicado por el rendimiento. Los 12, el precio está por tonelada, el rinde ya está en toneladas, así que no hay que hacer ninguna transformación de unidades. Y esto ya me estaría dando en dólares por hectárea. A este ingreso bruto vamos a ponerle gastos de comercialización. Gastos de comercialización, que son variables, y acá vamos a incluir tanto los costos fijos como los costos, o sea, los costos por tonelada como los costos porcentaje. Los costos por tonelada serían los 18,03, es decir, esta celda multiplicada por el rendimiento. O sea, cada tonelada me cuesta 18 y pico, multiplicado por las 4 toneladas que hemos puesto ahí, pero siempre haciendo referencia a las celdas. Nunca pongo números directamente porque si no, después no voy a poder hacer el análisis de sensibilidad. Entonces, siempre la precaución es que en las celdas, en las fórmulas, siempre estén compuestas por referencias a celdas. Nunca poner números ahí, ¿no? Entonces ahí me estaría dando ya 72,12 también, estos son dólares por hectárea, porque multipliqué el costo por tonelada por las toneladas por hectárea. Fíjense que acá si yo dijera, bueno, si en vez de 4 toneladas yo estuviera esperando un rinde de 3 toneladas, cambio ese valor y se me recalcula automáticamente ya el ingreso bruto y los gastos de comercialización. Esa es la idea, que yo pueda modificar, vuelvo a poner 4 acá, yo pueda modificar cualquiera de estas variables input que puse acá arriba y que los resultados se me calculen automáticamente, se me actualicen. Bueno, eso serían los costos de la tonelada, pero vamos a sumarle a su vez más, vamos a poner el precio por el rinde, o directamente, no hace falta, directamente vamos a poner más el ingreso bruto, que ya está calculado el precio por el rinde, es lo mismo, multiplicado por el porcentaje de costo variable en relación a ese ingreso bruto, o sea, C11 por C6. Podríamos haber puesto por precio por rinde lo mismo, pero directamente lo relaciono al ingreso bruto que ya estaba calculado arriba. Por eso son variables intermedias, ¿no? Sirven de base para otros cálculos. Entonces, ahí ahora estaríamos calculando el 97 y pico dólares por hectárea, todos los costos de comercialización que incluyen el flete, las comisiones y los impuestos y la paritaria, todos los costos de comercialización. Teniendo los costos de comercialización, ahora podemos entonces determinar el ingreso neto, lo que cobra el productor cuando vende el grano y va a cobrar el neto, es decir, el ingreso bruto menos los costos de venta o los costos de comercialización. Es decir, que de los 680 dólares por hectárea le estarían quedando 582. Todo esto está siempre en dólares por hectárea. Bueno, y ahora sí, ya tenemos los costos directos, que ya los teníamos calculados, los costos directos fijos por hectárea, que son los costos fijos por hectárea eran estos 242, entonces pongo directamente igual esa celda para que se copie el valor, y ahí podemos calcular el margen bruto o el margen bruto antes de alquiler, sin considerar el alquiler del campo, y esto es el ingreso neto menos el costo directo, estaríamos en 340 dólares más o menos por hectárea, y me estoy olvidando la cosecha, vamos a ponerle menos la cosecha que era fija también, entonces vamos a restarle ahí,
o vamos a ponerlo, perdón, vamos a ponerlo arriba directamente, el costo directo que sea C7 más la cosecha. Entonces tenemos el costo de implantación de los $242 más la cosecha de 54. Entonces estamos diciendo que tenemos un costo por hectárea de $296 por hectárea, que hacen un margen bruto de 286. Vamos a darle un poquito más de tamaño a esta planilla, así se va a ver mejor, ¿no? Bien, $286 por hectárea. Ese sería el margen bruto antes del alquiler. Es decir, está restando C13, o sea, el ingreso neto, que ya restaba los gastos de comercialización, y menos C14, que le resta los costos directos por hectárea, los costos fijos por hectárea de costo directo. Y finalmente podemos poner acá el margen neto o margen bruto después de alquiler, como lo quieran llamar, que va a ser igual al margen bruto anterior menos el arrendamiento, el alquiler, que en este caso era un fijo de $184 por hectárea. Es decir, que nos estaría quedando, en principio, en este presupuesto, $102 por hectárea para el arrendatario de margen. Bien, como todo esto está con distinto nivel de decimales, eso es por hectárea, vamos a, en inicio, vamos a darle que todo tenga número, vamos a darle que todo tenga 2 decimales. Aceptamos y que esté centrado. Bien, entonces acá tenemos como output finales, como variables dependientes finales importantes, ¿no? El margen bruto lo voy a destacar, y el margen neto después de alquilar también son los valores más importantes que hemos determinado. Los otros son variables intermedias. Entonces tenemos los inputs o variables independientes acá arriba, las variables dependientes a partir del ingreso bruto, las dependientes intermedias y las dependientes finales, margen bruto y margen neto. Esto sería un modelo determinístico. Asumimos como que conociéramos el valor de cada uno de estos inputs que hemos puesto acá, como si estuviéramos seguros del rinde de 4 toneladas, como si estuviéramos seguros de estos costos, como si estuviéramos seguros que el precio va a ser 170. La realidad es que no estamos nada seguros de que estos valores sean los que hemos puesto acá, serían las estimaciones más acertadas que pensamos se puede hacer en este momento, pero no tenemos certeza de la ocurrencia de estos valores. Entonces, vamos a realizar ahora el análisis de sensibilidad, o sea, un análisis de riesgo. Y lo vamos a hacer primero para una variable input, y podemos trabajar con más de una variable output en ese caso. ¿Cómo se hace el análisis de sensibilidad con la planilla Excel? Bueno, primero tenemos que diseñar la planilla con el formato adecuado para después poderle aplicar la funcionalidad del programa. En la planilla de análisis de sensibilidad o datos tabla, la primera columna la vamos a reservar para los posibles escenarios de la variable incierta, o sea, de la variable independiente. Vamos a empezar con la variable precio, que sería una de las principales variables aleatorias, ¿no? Nosotros podemos pensar que acá son todas aleatorias porque no estamos seguros de ninguna, tal vez del alquiler, pero también al depender del precio de la soja también puede variar. Pero hay algunas más importantes que otras. Normalmente ya sabemos que precio y rendimiento, las que definen el ingreso, son, por un lado, variables aleatorias porque pueden modificar y no dependen de nuestro control, y además tienen un alto grado de impacto sobre los resultados, tanto el margen bruto como el margen neto. Entonces vamos a hacer un análisis de sensibilidad para estas dos. Podríamos hacer también para costos por hectárea, para costos en porcentaje, para los valores cosecha, para el alquiler, pero vamos a hacerlo para precio y para rinde. Entonces, en el formato de tabla con una sola variable independiente que va a ser precio, tenemos la opción de poder calcular para distintos niveles de precio diferentes output. En este caso vamos a hacerlo con 3. Vamos a calcular
el ingreso bruto, vamos a calcular el margen bruto y vamos a calcular el margen neto. Entonces, ahí puse precio, eso lo hago, no es un requerimiento de la planilla, sino que es un recordatorio para el usuario. Dejo un renglón, ya vamos a ver por qué dejo un renglón, y empiezo a mano a escribir valores de precio que arranquen desde un escenario bajista, pasando por una zona intermedia. Recordemos que habíamos puesto como precio más probable el $170. Vamos a borrar ahí una I. $170. Entonces la zona de los precios de 170 cercanos a 170 tendrían que quedar por el medio. Y después poner algún otro precio si pensamos que también podría subir por encima de este valor. Entonces, si nos ponemos en bajistas y decimos, pensando que un precio razonable o más probable es $170, ¿hasta cuánto podría caer el año que viene el precio del trigo? Y bueno, pongámosle que como mínimo pensamos en, dejando un renglón, 130. Bueno, entonces empiezo en 130, pero esto uno pone el valor que quiere. Voy a ir de 10 en 10, pero se puede ir del salto que uno quiera, y tampoco tienen por qué ser parejos los saltos. Yo voy de 10 en 10, pero podría ir de 5 en 5 o de golpe pegar un salto de 5, después 8, después 10, no hay problema. Voy a poner entonces 130, 140, 150, 160, 170, que era el valor que habíamos puesto, 180, 190 y vamos a poner hasta 200. Entonces tengo ahí unos posibles escenarios de precio, desde 130 hasta 200. Me voy a la columna de la derecha y subo un renglón, por eso habíamos dejado ese renglón en blanco. Y voy a poner acá, como si fuera el encabezado de esa columna, una referencia en base a fórmula, empezando con el signo igual, como siempre las fórmulas, una referencia a donde esté calculada la variable output que queremos que aparezca en esta columna. Por ejemplo, en esta columna quiero que aparezca el ingreso bruto. Entonces pongo igual y hago una referencia a la celda donde se calculó ya el ingreso bruto. En este caso es la C11. Entonces me queda igual C11. Vieron que puse igual y después directamente la seleccioné de la celda. También podría haber escrito igual C11, es lo mismo. Y finalmente Enter para finalizar la celda. Ahí me aparece ese valor que molesta un poco. Después vamos a ver que podemos hacerlo invisible a ese valor para que no distraiga. Acá a la derecha voy a poner, bueno, antes que nada para poder usar después también esta misma tabla, a esta C11 la vamos a poner como absoluto con la tecla F4, es decir, le pongo el signo pesos a la columna C y el signo pesos a la fila 11. Entonces me queda, como ven, pesos C, pesos 11, para que después, si yo quiero copiar esta tabla, siempre esa fórmula siga haciendo referencia a C11 y no se adapte, no se modifique esa fórmula. Bueno, y acá arriba voy a poner el título para acordarme yo de qué estoy hablando, ¿no? Que esta columna, voy a poner acá, es el ingreso bruto. Voy a hacer lo mismo en la columna de la derecha, pero con el margen bruto. Entonces escribo igual, margen bruto, igual, y me voy a la celda donde está el margen bruto, en este caso la C15, y Enter. Entonces me queda marcado, y también le voy a dar con F4, la voy a transformar en absoluta. Y acá arriba le pongo entonces margen bruto, para acordarme. Y en la de la derecha, el último output, serían 3 outputs que estoy calculando en este caso, en la tabla esta, el margen neto. Entonces hago referencia al margen neto y con F4, antes de hacer Enter, ya la pongo absoluta también. Y arriba escribo margen neto o M neto. Bueno, bien. Vamos a poner a todo esto un recuadro, vamos a darle así un grisadito, un centrado, y ahora ya tenemos preparado el formato para la tabla. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos puesto en la primera columna de lo que va a ser la tabla de análisis de sensibilidad la variable input o independiente y le hemos puesto valores a mano. Esto también lo puedo poner en amarillo porque son valores que si uno quiere después, ahora o después lo puede modificar. Entonces vamos a ponerlo como
amarillo. Pero bueno, eso es para nosotros, no es un requerimiento de la tabla. Y fíjense que en esta celda de intersección, es decir, donde hemos puesto en la primera fila de cada columna, hemos puesto la referencia en fórmula de dónde se calcula la variable que queremos que aparezca en esa columna. O sea, en la primera columna a mano pusimos los input y en la segunda, tercera y cuarta columna, podríamos haber seguido con más columnas, hemos definido los output haciendo referencia a la fórmula donde se calculan. Y en esta celda, que es la intersección de fila y columna, me quedó en blanco esta celda. Ven que no hay nada escrito. Bueno, pero para poder darle ahora la orden al Excel, yo me tengo que poner en esta celda de intersección que está en blanco y voy a seleccionar desde ahí para abajo los input, los que haya puesto, y hacia la derecha las columnas con output que haya puesto. En este caso son, no sé cuántas son, 6, 8 variables input y 3 variables output. Selecciono, no hace falta seleccionar los títulos, eso no, sino siempre desde la celda de intersección y que la primera fila contenga las referencias a las output en forma de fórmulas. Y ahora me voy, habiendo seleccionado, me voy acá a datos y dentro de datos me voy a lo que aparece acá, análisis de hipótesis. En otras versiones de Excel aparece análisis easy, es lo mismo. Acá dice, esta versión se llama análisis de hipótesis. Hago clic acá en el listado desplegable, dentro de análisis de hipótesis, y me voy a tabla de datos. Hago clic ahí, y acá tengo dos celdas en blanco. La primera, que me dice celda de entrada fila, la voy a dejar en blanco, porque esto está pensado para poder poner hasta 2 variables input. Pero acá dijimos que por ahora vamos a trabajar con una variable input, con una variable independiente, que en este caso era el precio. Entonces me vengo acá a la de abajo porque es la variable que está en la columna, en la primera columna. Entonces acá lo que le tengo que decir es, estas celdas, estos datos que yo puse acá, que yo sé que son el precio, le tengo que indicar al Excel que corresponden al precio. Entonces, ¿cómo se lo indico? Señalando acá la celda donde se ingresó originalmente, en el modelo original, el precio. Entonces me voy para arriba, habiendo hecho clic en esa celda en blanco, me voy para arriba y señalo la celda donde se ingresó en el modelo original, en el modelo determinístico, el precio, que en este caso es la C3. Marco ahí con el mouse y me aparece C3. Bueno, entonces ahora sí, acepto y ya está. Debería estar calculado todas las combinaciones. Y ahí están. Vamos a marcarla acá con un recuadro a la tabla, que ya estaría calculada. Vamos a también a darle a todo la misma cantidad de decimales. No, para el otro lado, así achicamos. Vamos a ponerlo centrado. Vamos a darle un formato condicional. En este caso, fíjense que no hay ninguna... Así, acá tenemos unos resultados negativos. Ahora los vamos a interpretar. Pero primero le voy a dar un formato condicional para que me marque si es menor que 0. Acá le voy a poner 0. Si es menor que 0, que se ponga ya, me indica ahí relleno rojo con texto rojo. Acepto. Entonces, automáticamente, donde hay un valor que da menor que 0, ya me lo está iluminando, ya me lo está señalando. Entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, vamos a ponerle acá también un recuadro, estamos viendo que cómo variarían el ingreso bruto, el margen bruto y el margen neto al variar el precio. Obviamente, a mayor precio, mayor margen, ¿no? Entonces vemos que si el precio fuera, por ejemplo, menor a 140 dólares, el margen neto, o sea, con el alquiler incluido, no se estaría pagando. Es decir, me daría un resultado negativo, es decir, que no llegaría a pagar ese valor de alquiler. El margen bruto sí me da positivo, pero este no tiene en cuenta, sería en campo propio sin considerar el costo de oportunidad del alquiler. O sea, yo estaría, si yo tengo un trigo en campo propio y el precio cayera a 130 dólares, mi margen bruto sería de 132 dólares por hectárea. Pero como el alquiler que le hubiera podido sacar a ese campo era de, habíamos puesto de, acá estaba arriba, 184 dólares, estaría sufriendo una pérdida relativa, no una pérdida absoluta. Estaría ganando 132 dólares, pero podría haber ganado más si lo hubiera alquilado, ¿no?
podría haber ganado 184 dólares. De ahí es que entonces el margen neto me da un valor negativo, aunque el margen bruto siga siendo positivo, pero no estaría cubriendo el costo de oportunidad del alquiler. Y lo mismo pasaría si el precio del trigo cayera a 140 dólares. Tendría un margen bruto de 171 dólares por hectárea y un margen neto negativo de casi 13 dólares por hectárea. Bueno, y acá tienen los ingresos brutos correspondientes. Si yo quiero que esta celda de acá no se vean estos números porque molestan, en realidad esto era simplemente una referencia para el cálculo de los outputs, puedo entrar en, vamos a entrar en inicio, vamos a ir a número, dentro de número le doy un formato personalizado y selecciono acá donde me dice tipo y le voy a decir directamente punto y coma, punto y coma, punto y coma. 3 veces punto y coma dentro del formato personalizado, acepto, y con eso el formato que le di es un formato de invisibilidad, o sea, hace que los valores sigan estando, como ven ahí arriba me aparece que dice C11 y acá dice C15, o sea que se sigue calculando el dato, pero no me lo está mostrando, lo hace invisible en la planilla. Y también, si voy a imprimir esta planilla, tampoco va a aparecer. Bueno, entonces, de esa manera se hace el análisis de sensibilidad con una variable. Ya que tengo este formato hecho de esta manera, voy a copiarlo y lo voy a pegar acá al lado para aprovechar y para hacerlo más rápido. Y ahora vamos a repetir el análisis de sensibilidad, pero en vez de hacerlo para la variable precio, lo voy a hacer para la variable rendimiento. O rinde, vamos a poner mejor. Rinde. Bueno, obviamente que acá ahora voy a cambiar los valores. Estos ya no son nada que ver con los rindes posibles. Bueno, habíamos puesto un rinde de 4 toneladas por hectárea, entonces vamos a poner un rinde bajo. Vamos a poner 1,5 toneladas por hectárea, 2, 2,5, voy a ir de media tonelada, 3, 3,5, 4, que era el más probable, 4,5, si me vuelvo un poco más optimista, y 5. Entonces ahí tengo también, paso por las 4 toneladas, que era el más probable, y algunos más. En este caso sería un poco más pesimista que optimista, porque el valor probable me quedó un poco más hacia abajo, es decir, le puse más valores hacia abajo del 4 que hacia arriba, ¿no? Pero no importa, se puede hacer diferente y se puede cambiar después, ¿eh? Eso no les dije. Acá, por ejemplo, en la tabla que yo ya hice, si yo quisiera ver qué pasaría con otros precios, puedo cambiarlos, ¿eh? Si yo quisiera acá, en vez de 200, pongo 250 dólares la tonelada, lo puedo poner y ya se me recalculó el ingreso bruto, el margen bruto y el margen neto. Vamos a dejarlo en 200. Lo mismo, si acá me quiero ir un valor más bajo, por ejemplo, 100 dólares en vez de 130. Bueno, de vuelta se me hizo el margen neto acá más negativo todavía. Y si yo quisiera ver, por ejemplo, dónde cambia, ya sé que entre 140 y 150 el margen neto deja de ser positivo. Bueno, podría ser más específico y ver qué pasaría en 145. En 145 sigue siendo positivo, pero mucho menor. Entonces pongo 143. 143 ya estoy en $1 negativo, o sea que me estaría indicando esto que el precio de indiferencia estaría muy cercano a los 143 dólares por tonelada, porque para el margen neto, ¿no? Ahí estaría perdiendo, tendría que ser un poquitito superior, a ver, 144 ya es positivo, o sea que está entre 143 y 144. Por ejemplo, 143,5 está en 58 centavos, casi cero, así que ahí estoy muy cerca del punto de indiferencia. Ya hemos visto en clase la manera, la fórmula para calcular directamente cuál sería ese nivel, estrictamente, exactamente, y si no hacerlo por tanteo como lo estamos haciendo acá. Volvemos al análisis de sensibilidad del rendimiento. Hemos puesto entonces el input, que en este caso ahora es el rendimiento, y los outputs van a seguir siendo los mismos, el ingreso bruto, el margen bruto y el margen neto. Por eso era que había puesto acá las referencias con el signo pesos, para que al copiarlos de esta manera no me cambie la fórmula y sigamos haciendo referencia a las mismas
variables output que yo quería. Bueno, entonces ahora lo que tengo que hacer es generar que el Excel me llene esto con los datos reales. Esto quedó copiado de la tabla de acá, de la izquierda. Pero, como ven, acá dice tabla y acá no dice tabla. ¿Por qué? Porque no está hecha todavía. Entonces me pongo en la celda de intersección que está vacía, señalo en este caso las 3 columnas, señalo para abajo, me voy ahora otra vez a datos, análisis y sí, tabla de datos, me voy acá a la que dice columna, celda de entrada columna, y ahora le tengo que decir que esa celda de entrada es el rendimiento. Entonces me voy para arriba y vamos a señalar la celda donde había ingresado originalmente el rendimiento, que era la C4. Acepto y me voy para abajo y ya veo que está completada la tabla. O sea, ya tengo calculados todos los resultados para cada uno de estos escenarios de posibles rindes. Fíjense que acá estoy viendo que el rinde por lo menos debería estar entre 3 y 3,5 toneladas por hectárea, ya que ahí está el cambio de negativo a positivo en la columna de margen neto, o sea, con el alquiler incluido. Pero fíjense, más grave todavía es que si el precio está por debajo de 2,5, entre 2,5 y 2, de ahí para abajo, directamente el margen bruto me empieza a dar negativo. O sea, ya ni siquiera estaría cubriendo los costos propios del cultivo, no, sin considerar el alquiler. O sea que aún en un campo propio, con un rendimiento menor a 2,5 o 2, hay que calcular cuál es el rinde de indiferencia, pero está entre 2 y 2,5 toneladas por hectárea, estaría obteniendo un margen bruto negativo. Por supuesto que el neto es mucho más negativo y puedo llegar incluso a perder más de $200 por hectárea. Ahí estoy viendo entonces el riesgo que estoy corriendo. También puedo llegar a ganar más de $200 por hectárea. Ahí tenemos la doble cara del riesgo en su aspecto negativo y su aspecto positivo. Estos valores se pueden cambiar también, podría ser más optimista si quisiera, en vez de 5 pongo 6 toneladas por hectárea y ahí estaría casi ganando $400 por hectárea con el alquiler incluido y $577 de margen bruto. Vamos a dejarlo en 5 como estaba. Bueno, y entonces podrían haber hecho también un análisis de sensibilidad para los costos. Estos son, al ser dos variables de ingreso, obviamente, al aumentar ellas, aumentan los resultados. Si hubiera sido una variable de costo, sería en sentido inverso. Al aumentar el costo, los resultados cada vez serían menores. Vamos a hacer finalmente un análisis de sensibilidad con dos variables. Para hacer un análisis, por ejemplo, precio y rinde, es decir, con una combinación de dos variables input, cuando digo dos variables me estoy refiriendo a las variables input o independientes. En ese caso, puedo solamente trabajar con una variable output, no como recién que podía poner varios outputs. En este caso habíamos puesto 3. Voy a elegir el margen neto, porque sería el resultado más final, más englobador, más integral de todo lo que estamos calculando. Pero solamente puedo trabajar con un output y dos input o dos variables independientes. Dicho en otras palabras, dos variables independientes y una sola variable dependiente. Vamos a poner entonces en columna el precio y voy a copiar los mismos precios que había puesto acá, desde acá hasta abajo. Después los puedo cambiar igual, así que no importa. Dejo una celda en blanco, ya vamos a ver por qué, igual a lo que hice antes, y ahí copio. Y el rinde lo voy a poner dejando siempre esta en blanco. Voy a poner el rinde, en esta misma que dejé en blanco acá, acá a la derecha voy a poner rindes, pero en forma horizontal. Antes los había puesto acá en forma vertical. Bueno, vamos a empezar en 1,5, como habíamos hecho acá, pero en forma horizontal. 1,5, estos son toneladas por hectárea, 2, 2,5, 3, 3,5, 4 y 5. Por ejemplo, y puedo seguir también. Es decir, que acá tendríamos, y estos también se pueden modificar, así que lo voy a poner en amarillo, los voy a centrar,
voy a poner en amarillo, lo voy a recuadrar para que quede más, con mejor terminación el cuadrito. Acá arriba voy a escribir rinde o rendimiento para que se sepa cuál es la otra variable input. Y me queda acá el cuerpo de la tabla, donde van a aparecer los márgenes netos que corresponden a esta combinación, vamos a darle un recuadro ahí, a esta combinación de distintos precios y distintos rindes. Vamos a poner acá, ya que estábamos íbamos de 10 en 10, ¿no? 160, vamos a ponerle 150, 140 y 130. Pero no es necesario, lo hago para ordenar nomás. Y ahora, a diferencia del análisis de sensibilidad anterior, en la celda esta de intersección, que antes la dejaba en blanco, ahora tengo que poner con una fórmula igual una referencia a la fórmula donde se calcula la variable output que quiero que aparezca en el cuerpo de la tabla. Habíamos dicho el margen neto, entonces lo voy a buscar. El margen neto está acá en la celda C17, ahí, y Enter. Después también le puedo dar un formato de invisibilidad para que no aparezca, porque es simplemente una indicación para el Excel, para la tabla del Excel. Bueno, entonces ven la diferencia, ¿no? Antes en la celda de intersección no ponía nada, estaba en blanco, pero en la primera línea de cada columna iba la referencia a la variable output. Ahora, en cambio, en la columna va a mano el dato output de la segunda variable output, de la segunda variable input, perdón, y en la intersección va la referencia al output, el margen neto. Me pongo en esta celda, la intersección, y desde ahí, igual que antes, selecciono toda la tabla, las columnas y las filas. En este caso, toda esa zona, y me vuelvo ahora a datos, análisis de hipótesis o análisis easy, tabla de datos. Y ahora sí, donde dice celda de entrada de fila, bueno, la celda de entrada de fila es esta de acá, es donde yo puse el rendimiento. Entonces le doy ingreso a la celda donde estaba originalmente el rendimiento, la C4. Con esto le estoy diciendo al Excel que esos datos que yo puse a mano en forma lineal, en forma horizontal, corresponden a rendimientos, corresponden a esta variable. Y la celda de columna, que era el precio, y selecciono entonces la celda donde estaba ingresado el precio. Entonces me queda así, C4 y C3 en este caso, acepto y ya está hecha la tabla. Parece cosa mágica, y ahí ya está. Vamos a darle simplemente un mejor formato, vamos a darle a todo 2 decimales en inicio. Le saco los decimales, 2 decimales, que quede todo igual, lo voy a poner en el centro y le vamos a darle un formato condicional. Si es menor que 0, que se ponga rojo, acepto, y ahí lo tenemos. Finalmente faltaría a esto darle el formato de invisibilidad, entonces me voy a número, personalizada, y acá le doy punto y coma, punto y coma, punto y coma, acepto. Entonces no aparece ahí la referencia al margen neto, que es lo que le indicó al Excel, que es lo que tenía que poner acá en el cuerpo de la tabla. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tenemos, fíjense, una zona diagonal. Acá tenemos todos los rojos, o sea, los peores escenarios, porque es la combinación de bajos rindes, esta es la peor zona, bajos rindes con bajos precios. Entonces, tenemos una idea de posibles escenarios o posibles sensibilidades ante distintas combinaciones de precios y rindes. Acá yo, mirando este cuadro, podría decir que lo peor que me puede pasar es perder $319 por hectárea, y eso me ocurriría en un contexto altamente desfavorable, con un rinde muy bajo de 1.500 kilos por hectárea, o 1,5 toneladas, y al mismo tiempo un muy bajo precio por tonelada de $130 por hectárea. Por otra parte, también, así como puedo perder 300 y pico de dólares, también puedo ganar casi $400 si fuera altamente optimista, asumiendo un rinde de 5.000 kilos por hectárea, o sea, 5 toneladas, y un precio de $200. Y ahí tenemos todas las situaciones posibles, y una zona intermedia y una zona de indiferencia, donde vamos viendo distintas combinaciones de precios y rindes,
que hacen que en algún punto el margen neto pase de negativo a positivo. Y esto me va marcando también posibles precios y rindes de indiferencia en cada situación, porque los precios de indiferencia o rindes de indiferencia que yo podía calcular así por tanteo en las tablas anteriores, asumían que la otra variable quedaba constante. Es decir, acá cuando yo le puse 143,5 prácticamente me dio el margen neto 0, está asumiendo que el rinde no cambia. El rinde siempre sería de 4 toneladas. Y lo mismo acá, cuando calculo el rinde de indiferencia, asume que el precio es el que había puesto originalmente, que eran $170. Es decir, como que no cambiara. Acá, en cambio, me van cambiando simultáneamente las dos variables input, precio y rinde. Por eso es más dinámico el cálculo de valores de indiferencia y es más dinámica la información que me da. Entonces yo con esto, fíjense que podría, si voy a alquilar ese campo o estoy viendo la posibilidad de alquilar ese campo para realizar trigo, tengo una gama de situaciones posibles. Lo que no tengo acá es la probabilidad de ocurrencia de cada escenario. No es una simulación probabilística, no es un método probabilístico de análisis de riesgo, es un método no probabilístico, pero por lo menos tengo un panorama de posibles márgenes netos. No calculo un solo margen neto como lo hice en el modelo determinístico de acá arriba, sino que calculo una serie de posibilidades. Después veré yo a cuál zona le tengo más fe, seguramente una zona más intermedia, pero bueno, ya a priori estoy viendo que aparecieron más negativos que positivos, entonces a lo mejor ese alquiler es un poco caro o el campo tiene mejor aptitud de la que estoy pensando y el rinde debería ser mayor. Bueno, habrá que ir analizando las posibilidades y con conocimiento del campo, o pedir una rebaja en el alquiler, etcétera, ¿no? A ver si puedo lograr mejoras. Todo esto lo puedo hacer sobre la misma planilla. Yo podría también decir qué pasaría si el alquiler en vez de 0,8 toneladas fuera de 0,7 toneladas. Por ejemplo, ¿no? Cambio acá 0,7 por 2,30, o si cambiara el precio de la soja, en vez de 2,30 poner otro valor, bueno, ahí ya lo bajé a 161, volvemos y ahora se cambió. Ahora vemos que hay menos rojos que antes. Para que se vea más evidente, vamos a poner, no sé, $50 por hectárea, es ya irrisorio, pero nada más que para que se vea el cambio, fíjense qué pocos negativos que tendría, ¿no? Igual hay negativos, ¿no? Aún teniendo un alquiler muy barato, el campo de la tía, ¿sí? En ese caso, aún así, puedo llegar a perder, ¿no? Si tuviera rendimientos menores a 2.500 kilos o precios por debajo de 160, $150. Bien, después podemos hacer un gráfico y analizar variables críticas con estos diagramas, con estas tablas, pero bueno, lo dejamos para más adelante. Muy bien, dejamos acá entonces, hemos visto el cálculo de análisis de sensibilidad con una variable y con dos variables gracias a esta gran utilidad de datos tabla, análisis de hipótesis o análisis easy, que si lo sabemos usar bien le podemos sacar bastante el jugo y enriquece muchísimo el análisis, en este caso de margen bruto, porque me permite no solo quedarme con un valor determinístico o supuestamente determinístico, sino ver escenarios posibles y ir de lo pesimista a lo optimista con una o con dos variables input. Dejamos acá entonces y lo seguimos viendo al tema. Hasta luego.